El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Muy buenos días, mi nombre es Steffen Heinzelmann y bienvenidos a nuestro programa Aptapi de Saberes, construyendo alternativas aquí en Radio CEPRA. Este programa es una iniciativa del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia en Cochabamba, junto con sus miembros AOPEP, Fundación Agricol Andes, Fundación Alerta Verde, Agroecología y Fe, Ciudadanía, CESU, de la Universidad Mayor San Simón y Mozoj Causa. Pueden escuchar el programa cada sábado a las 9 de la mañana aquí en Radio CEPRA. Nuestro tema de hoy es Cochabamba, la relación entre naturaleza y sociedad. Y es un programa especial sobre la yachta porque escucharemos exposiciones de dos expertos, de Carla Urquidi, de nuestro miembro Ciudadanía, y del sociólogo cochabambino Carlos Crespo. Las exposiciones se realizaron durante un seminario virtual que realizamos como Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia el martes pasado. Empezamos con la exposición de Carla Urquidi. Ella es miembro de Ciudadanía y responsable del proyecto Ciudadanía Ambiental y Cambio Climático. Bienvenidos. Bien, gracias. Lo que queremos compartir ahora con ustedes es una investigación que la institución a la que pertenezco ha llevado adelante a finales del año 2017. Se denomina Ciudadanía Ambiental y Cambio Climático. Tengo una presentación, la quisiera compartir, la tengo lista, entonces para que ustedes vayan viendo los principales hallazgos que se han logrado a través de este trabajo. A ver si me permite, acá está. Me he adelantado, estoy agradeciendo desde antes. Bueno, como les decía, el trabajo se denomina Ciudadanía Ambiental. La encuesta precisamente tenía el nombre de Conciencia Ambiental y Cambio Climático en el eje metropolitano. Fue desarrollado, como les señalaba, a finales del año 2017 en los principales, en los municipios más grandes del eje metropolitano de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Fue aplicada a 1,297 personas, hombres y mujeres en sus hogares. Vemos que este trabajo se desarrolló en La Paz, incluido el Alto, Santa Cruz y Cochabamba, como les había adelantado. Los conceptos que han apuntalado esta investigación son tres principalmente: el de cultura ecológica, comprendida como la dimensión ambiental de la cultura personal, compuesta por conocimientos, pautas de comportamiento, actitudes individuales y colectivas que están estrechamente relacionadas a los valores que subyacen a esta. El otro de los conceptos ha sido el de gobernanza ambiental, esto como el rol compartido del Estado con actores públicos y privados, esta responsabilidad que tiene el Estado frente al medio ambiente. Y por último, el tercer concepto que fue fundamental en este trabajo ha sido el de sostenibilidad. Nosotros sabemos bien que está relacionado, que se refiere más bien al desarrollo, a la satisfacción de necesidades de las actuales generaciones, pero sin poner en riesgo las condiciones de vida y la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones.
Los resultados que voy a presentar están agrupados en tres bloques. El primero, el de cambio climático, el de segundo, de medio ambiente, y por último, el de ciudadano ambiental. Cuando Ida me hacía la invitación, me decía que este es un espacio claro para hablar de Cochabamba, pero consideramos también importante mostrar al cochabambino en relación a sus vecinos más próximos, a los paseños y cruceños. Entonces, vamos a ver muchos resultados en perspectiva comparada. Algunos gráficos van a tener los resultados a nivel general, es decir, de todo el eje metropolitano de Bolivia, pero cuando hayan datos que valga la pena desagregarse porque hay diferencias estadísticamente importantes entre cada eje metropolitano, los vamos a tener de manera desagregada, ya los van a poder ver en la presentación. Bueno, empecemos con cambio climático. Cuando se hacía la consulta a los encuestados acerca de cuál considera usted que es la principal causa de la aceleración del cambio climático, se les ponía 3 alternativas de respuesta. Acá podemos ver cuáles son. Lo interesante es que de cada 10 personas, 6 señalan que es la actividad humana la principal causa de la aceleración del cambio climático. 3 personas de cada 10 señalan que es la combinación de la actividad humana y los procesos naturales, y 1 de cada 10 que la principal causa del aceleramiento son los procesos naturales. Pero esto es lo que a nosotros nos interesa. Que 6 personas de cada 10 reconocen a la actividad humana como la principal causa de la aceleración del cambio climático. Este mismo dato desagregado por eje metropolitano nos muestra que Cochabamba tiene un mayor porcentaje que se inclina hacia esa alternativa de respuesta en relación, vean ustedes, a Santa Cruz y La Paz. En Cochabamba el 67%, más de la mitad. Ahora, ante la otra consulta, ¿cuál de las siguientes frases se aproxima más a lo que usted piensa? Nuevamente hemos puesto 3 alternativas y vemos que de cada 10 personas, 7 señalan que solo si cambiamos nuestra forma de vida podremos reducir el efecto del cambio climático. Vemos entonces que la gente reconoce a la actividad humana como la principal causa para la aceleración del cambio climático y, por supuesto, consecuentemente, solo si cambiamos estas actividades se podrán reducir los efectos del cambio climático. Ahí ya se está posicionando al ser humano como la principal causa y vemos que Cochabamba es en el lugar donde se reconoce más esta realidad. Eso en cuanto a cambio climático. Veamos ahora los principales resultados a medio ambiente, sobre medio ambiente. A ver. Hicimos la pregunta, ¿cómo valora la calidad del medio ambiente en este lugar? Refiriéndonos al lugar en el que vive el encuestado. Vemos que Santa Cruz tiene una opinión un tanto más favorable respecto a la calidad del medio ambiente del lugar donde viven en cuanto a La Paz y Cochabamba. Nosotros, al parecer, somos un poco más cautos al referirnos a nuestra calidad ambiental. Ahora, en este cuadro lo que estamos presentando es la combinación de los resultados de 2 preguntas. Primero, ¿cuánto cree usted que contamina en sus actividades diarias? Y estos resultados se han combinado con los resultados de esta otra pregunta. ¿Cuán informado se siente usted sobre temas relacionados con el medio ambiente? Vemos aquí la escala donde 1 es nada informado y 7 es muy informado. Los resultados están distinguidos por sexo, mujeres y hombres. Acá vemos que son las mujeres las que declaran contaminar más el medio ambiente con sus actividades diarias. Los hombres tienen una opinión mucho más positiva al parecer, no consideran que contaminen tanto con sus actividades, pero vemos que a medida que los hombres señalan que se informan, que tienen mayor información, entonces empiezan a reconocer también que sus actividades contaminan el medio ambiente. Esta distancia amplia que había inicialmente entre hombres y mujeres cuando declaran no tener mucha información se reduce a medida de que se gana información relacionada a medio ambiente. Ahora, hemos hecho también esta pregunta de cuál es el problema ambiental que considera más importante de resolver. Aquí tenemos 4 columnas. La columna de Cochabamba, los resultados por eje metropolitano de Cochabamba, por eje metropolitano Santa Cruz, La Paz. Y esta 4ª columna son los resultados generales. Vemos que en Cochabamba la gente reconoce como el principal problema por resolver, con el 37%, el de la basura. Con el 30%, en segundo lugar, está el aire contaminado. Están muy cerca ambos problemas para los cochabambinos. En cambio, en La Paz y en Santa Cruz vemos que sí se repiten los problemas, pero las distancias entre el primero y el segundo son bastante amplias, a diferencia de nuestro caso.
Para La Paz y Santa Cruz también la basura es el principal problema que debería ser resuelto, pero mucho después está el problema de aire contaminado. Aquí hay un detalle importante que quisiera hacer notar, el del 13% que corresponde a la falta de agua y desperdicio y contaminación de agua en cuanto al principal problema que debería ser resuelto en su ciudad. Al parecer los cochabambinos ya nos hemos acostumbrado a esta falta de agua o hemos encontrado alternativas, opciones para vivir con lo poco que tenemos, y es por eso que no consideramos al agua como una de las principales preocupaciones ambientales que deberían ser resueltas de manera pronta, ¿no? Vamos con más resultados. A ver. Ante la consulta, ¿cuál es la actividad que contamina más el aire en las ciudades? Acá hay un 54%, resultados a nivel general del eje metropolitano Bolivia, un 54% que dice los vehículos automotores son los principales responsables. Luego, muy por debajo, están las industrias, luego viene la quema de basura, después los chaqueos y por último los incendios forestales. Pero este porcentaje es contundente, el 54% considera que son los vehículos automotores la principal causa de la contaminación del aire en las ciudades. Desagregando este resultado por eje metropolitano, podemos ver que en Cochabamba, nuevamente, es el porcentaje más alto respecto a considerar a los vehículos automotores como la mayor razón para la contaminación del aire. Después está La Paz y Santa Cruz. En cuanto a las buenas prácticas, por decirlo de esta manera, el uso de la bicicleta en lugar de su vehículo. Vemos que son los hombres quienes declaran usar más la bicicleta como medio de transporte y alternativa al uso de vehículo motorizado respecto a las mujeres. Profundizando más en este resultado y haciendo una distinción por grupos etarios, vemos que el uso de la bicicleta en las etapas más jóvenes de vida son siempre los varones quienes usan más. Las mujeres a partir de los 40 años más o menos van reduciendo el uso de este medio de transporte hasta que alrededor de los 56 años este uso es casi nulo. Los hombres efectivamente también reducen el uso de este medio de transporte, la bicicleta, pero lo mantienen, no desaparece por completo. Veamos, en cuanto a esta otra consulta, ¿con qué frecuencia planta y cuida árboles? Acá hay varias alternativas de respuesta. Hemos visto que el 48% lo ha hecho alguna vez, es un buen porcentaje. El 26% de los encuestados no lo ha hecho, pero lo haría. Tienen la predisposición para hacerlo. Y el 23% lo hace con bastante frecuencia. Y solo el 3% no lo ha hecho ni lo haría. Entonces, si vemos los porcentajes de quienes lo han hecho alguna vez, de quienes no lo han hecho pero estarían dispuestos a hacerlo y de quienes lo hacen con bastante frecuencia, hay una muy buena predisposición para llevar adelante este tipo de prácticas que son muy favorables al medio ambiente. En cuanto a apoyo a iniciativas en contra de la deforestación, también los resultados son alentadores. El 47% señala que no lo ha hecho, pero sí estaría dispuesto a hacerlo. El 35% lo ha hecho alguna vez y el 11% lo hace con bastante frecuencia. Y solo el 7% no lo ha hecho ni tendría voluntad para hacerlo. Ahora, una pregunta un tanto complicada. ¿Alguna vez se justifica botar basura en la calle? El 89% dice no. Bueno, esto es una paradoja porque luego vemos la calle de nuestras ciudades, las calles de nuestras ciudades y nos encontramos que realmente no existen prácticas favorables al medio ambiente porque encontramos basura a cada paso. Pero esto también tendrá que ver con una respuesta políticamente aceptable, ¿no? Una respuesta políticamente favorable. Ahora, ante la consulta, ¿con qué frecuencia bota usted basura en la calle? Otra pregunta difícil de contestar. El 57% nos ha dicho nunca. El 24% nos dice rara vez. El 17% nos dice alguna vez. Y solo el 2% nos dice con bastante frecuencia. Pero el
57% contundente dice nunca. Esto también vemos que no se refleja en lo que ocurre en nuestras ciudades. Este dato desagregado por grupos etarios. Acá tenemos dos hipótesis. Vean ustedes, los jóvenes entre 15 y 25 años de edad señalan que sí votan con frecuencia. Por lo menos ellos, en perspectiva comparada con los otros grupos etarios, son quienes más reconocen votar basura en la calle con frecuencia. Es decir, que teníamos dos hipótesis. O los jóvenes son más sinceros, o la otra es que a medida que vas cumpliendo años, porque miren ustedes, 56 años y más, esto de botar basura en la calle con frecuencia se va reduciendo. Ojalá fuera así, ojalá que con los años nosotros fuéramos comprendiendo que esa no es la mejor práctica. Pero lamentablemente parece que son los jóvenes los más sinceros. Ahora, ante la posibilidad de separar los residuos o basura que se genera en los hogares, hemos preguntado también esto, y nos dicen que los resultados, que son los cochabambinos del eje metropolitano, los que más practican esta buena práctica, este buen hábito de separar los residuos en origen. Digamos que en Cochabamba hay un porcentaje, un número mayor, en Santa Cruz un tanto menos y en La Paz menos aún. Y el último bloque que ya les había adelantado es el que está referido al ciudadano ambiental. Acá hemos querido construir el perfil de este ciudadano. Acá los resultados son resultados a nivel eje metropolitano. Como les decía, no se ha visto una diferencia muy marcada entre cada eje. Es por eso que hemos elaborado un ciudadano ambiental metropolitano boliviano y no por región. En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Para conocer más al ciudadano ambiental, que se concentra este punto en la conciencia ambiental, que es la suma de los resultados que se han obtenido a través de preguntas orientadas a conocer la responsabilidad de los ciudadanos frente al medio ambiente y la voluntad que estos ciudadanos tienen para resolver estos problemas ambientales y ser parte de estas alternativas de solución. Hemos visto que hay 4 tipos de ciudadanos: el ciudadano motivado, el optimista, el pesimista y el apático. El ciudadano motivado, muestra un alto rango de responsabilidad con el medio ambiente y un alto rango de voluntad por involucrarse en las soluciones. Hay un ciudadano motivado en un grupo de 10 personas. Cada 10 personas, un hito es motivado. Otro tipo de ciudadano, el optimista. El optimista muestra un alto rango de voluntad, pero un nivel bajo de responsabilidad. O sea, el optimista dice, ya, sí, yo me involucro, yo quiero tomar medidas, pero no se reconoce a sí mismo como responsable de la calidad del medio ambiente, de los problemas ambientales que se dan. Acá tenemos 5 personas en un grupo de cada 10. Es decir, que en un grupo de 10 personas hay 5 optimistas. El ciudadano ambiental pesimista. El pesimista muestra un alto rango de responsabilidad, pero un nivel bajo de voluntad. Quiere decir que sí se siente responsable de las condiciones del medio ambiente, de estas malas condiciones del medio ambiente, pero no tiene mucha buena predisposición para tomar medidas en el asunto, para asumir prácticas que vayan a mejorar la calidad ambiental. Tenemos en un grupo de 10 personas un pesimista. Cada 10 hay un pesimista. Ahora, el ciudadano ambiental apático. Este ciudadano ambiental muestra un nivel bajo de responsabilidad y también un nivel bajo de voluntad. O sea, él no se siente ni responsable ni tampoco tiene la voluntad para hacer nada para mejorar las condiciones del medio ambiente. Hay 3 personas en un grupo de 10 apáticas, ¿no? Ahora, sigamos. En cuanto al ejercicio de la ciudadanía, ya la puesta en práctica, hemos logrado perfilar a este ciudadano ambiental sumando los resultados, analizando, comparando, combinando los resultados de las consultas que estaban orientadas a ver el nivel de preocupación más el nivel de compromiso de los encuestados.
Esto nos ha dado cuatro tipos también de ciudadanos ambientales. El ciudadano ambiental, ya que ejerce el comprometido. Este muestra un alto rango de compromiso y de preocupación. O sea, está dispuesto a hacer y se preocupa, pero también está dispuesto a hacer. Toma cartas en el asunto. En un grupo de cada 10 personas hay un comprometido. El proactivo, ciudadano ambiental proactivo. Este muestra un alto rango de compromiso, pero un nivel bajo de preocupación. O sea, sí se compromete, pero tampoco se preocupa. Puede dejarlo para más adelante la acción. O sea, no es urgente para él, al parecer, estas actividades. Proactivo. Tenemos a 3 personas proactivas en cada grupo de 10. El ciudadano ambiental negligente. El negligente muestra un alto rango de preocupación, pero un nivel bajo de compromiso. O sea, el negligente se preocupa, pero no hace mucho. Hay una persona en un grupo de 10, un negligente en un grupo de 10. Ahora, los indolentes. Los indolentes muestran un nivel bajo de preocupación y también de compromiso. Los indolentes ni se preocupan ni se comprometen. Y esto sí realmente preocupa. Son de cada 10, 5 personas, 5 indolentes. Bueno, y ahora en la última parte, los desafíos. Cuando Ida me invitó a este espacio, me decía, hay que pensar en los desafíos que nos deja este nuevo contexto, el contexto del COVID en relación al medio ambiente. Considero que los desafíos ya estaban dados hace mucho tiempo. Esta deuda que tenemos con el medio ambiente viene desde hace muchos años atrás. He pensado mucho en cuáles pueden ser los desafíos a raíz de esta pandemia frente al medio ambiente y no encuentro más que aquellos que ya los teníamos arrastrando desde hace décadas. Lo que la pandemia del COVID para mí ha hecho es resaltar, remarcar, poner en un primer plano estos desafíos que son urgentes. Al parecer este momento de crisis nos está poniendo más sensibles, por supuesto, y nos muestra también que la urgencia de trabajar a favor del medio ambiente, buscando soluciones, es urgente, pero nuevos desafíos no encuentro. Los desafíos son los mismos, ya están dados y tenemos que empezar a responder con ellos. Ya no podemos dilatar más. He intentado agrupar estas ideas en esta lista que hace una distinción en 2 dimensiones. La primera, que sería la de conciencia ambiental, bajo la cual consideramos se deberían trabajar mucho lo que son valores de respeto, de solidaridad, de empatía, trabajar estos valores en todo nivel, en todos los escenarios posibles, desde la escuela, los hogares, los clubes, las iglesias, los medios de comunicación, el Estado. Son muchos los escenarios, son muchos los actores que deben estar involucrados. Cuando hablamos de valores, generalmente nos viene a la cabeza, sí, ese es un tema al parecer de religión, puede hablar el profesor de religión, pero los valores van mucho más allá de esta manifestación religiosa. Los valores tienen que ser una permanente en nuestras vidas, tienen que ser inculcados, motivados, practicados desde todos los niveles, desde todos los escenarios y todos los actores que están involucrados. La educación ambiental es un aspecto fundamental. En las escuelas es un buen espacio para promover, motivar este aprecio, este amor, este apego por el medio ambiente, por la naturaleza, por la tierra, y toda esta información que se deba dar, que se da en las escuelas, debe ser fortalecido a través de distintos escenarios. La familia es el núcleo básico. Cuando me refiero a la familia, me refiero a los distintos tipos de familia que puede haber, biparentales, monoparentales, solo la abuela, solo el hermano. La familia es el núcleo básico en el cual el ser humano se forma. La familia da los primeros modelos, las primeras formas de vida al niño. El niño aprende por imitación, ve que su padre lanza la basura en la calle. Para él eso
no está bien ni está mal, pero si ve que su padre lo hace, entonces creerá que esa es la forma de deshacerse de algo que ya no te sirve, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un espacio profundamente importante el trabajo de estos valores, de esta educación en este núcleo familiar, que luego seguramente deben irse reforzando en la escuela, en clubes, en distintos escenarios. Los medios de comunicación también juegan un rol muy importante. Otro punto, otro desafío es la autocrítica. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago? ¿Contamino? ¿No contamino? ¿Ayudo a mejorar las condiciones en cuanto a la calidad del medio ambiente? Mirarse a uno mismo, ver lo que hace de manera crítica, sincera. Si no, vamos a seguir cubriéndonos los ojos y pensando de que lo que está ocurriendo en el mundo, en el medio ambiente, no pasa y eso no resuelve nada. Es nada más decir no pasa nada, pero sí está pasando y está pasando mucho y cada uno es responsable de lo que pasa. La acción de cada uno sumado a la acción del resto de la gente hace mucho, en bien o en contra. Otro desafío importante que creo es la acción consciente y voluntaria. Una autocrítica, el análisis autocrítico, y luego diré, está bien, estoy consciente de mis acciones, sé cuáles son las acciones que dañan, cuáles son las acciones que están en beneficio y cuáles debería mejorar. Y tomar medidas de manera voluntaria, porque sabemos que la imposición, que las cosas a la fuerza no funcionan. El primer paso será reconocer que hay un problema, el segundo paso decir qué es lo que yo puedo hacer y ya a partir de eso, de manera voluntaria y a partir de los recursos y las posibilidades que cada uno tiene y el lugar que ocupa, y empezar a moverse, empezar a tomar medidas, pero que sean voluntarias, conscientes, que nazcan de uno. Que si viene alguien y te impone algo, no lo vas a hacer. Las cosas a la fuerza no funcionan. Hemos tenido varias experiencias que no han dado buenos resultados. Otro de los desafíos es la correlación entre el discurso y la acción. Veíamos en los resultados de esta encuesta de que la gente reconoce que es la actividad humana la principal causa de la aceleración del cambio climático y que solo si cambiamos nuestras formas de acción se podrá reducir la aceleración del cambio climático. Ya está bien, los reconoces, que bueno, es un primer paso, pero ahora hay que dar el segundo paso y hay que darse prisa en dar ese segundo paso. El tiempo está cada vez más reducido, entonces está bien que lo reconozcas, pero de manera inmediata hay que empezar a ponerse manos a la obra. Luego de esta dimensión de conciencia ambiental es pasar a esto otro que es la práctica ambiental, que viene con el último desafío, ¿no? El trabajo colaborativo, el trabajo entre todos, ¿no? Decíamos que hay distintos actores, diversos actores, cada uno tiene sus propias responsabilidades, sus propios acentos en cada responsabilidad, pero esto es un asunto de todos, desde el Estado, la sociedad civil, absolutamente todos estamos involucrados acá y absolutamente todos podemos hacer algo para mejorar las condiciones. Un grano de arena sumado a otro hace mucho, ¿no? Entonces, si las prácticas empiezan a cambiar y se van sumando a buenas prácticas de otros, el cambio es importante. Hay también desafíos bastante serios y en cosas mucho más concretas como el manejo de residuos sólidos. Hace un par de semanas, todavía tenemos serios problemas con los residuos sólidos. Ese es un conflicto recurrente en nuestra ciudad. En eso también los ciudadanos de manera individual desde sus hogares pueden tomar medidas para reducir esta generación de residuos sólidos. Hay muchas alternativas, el reuso, el reciclaje, la reducción. Entonces, cada uno desde el lugar que ocupa y con sus posibilidades puede hacer mucho. Ver alternativas de reciclaje, el compost. El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia tiene una infografía donde dice que el 60% de la generación de residuos está compuesto por residuos orgánicos. Entonces, si ese 60% se convierte en compost, se reduce de manera muy importante la generación final de basura que va a irse a disponer a los botaderos, ¿no? El reducir el consumo de otros elementos también ayuda mucho a bajar nuestra generación de residuos sólidos. El consumo responsable es otra de las medidas que deberíamos tomar.
antes de adquirir algo, de comprar algo, de hacer algo, pensar realmente si es indispensable tener eso, hacer eso, ¿no? Y si no tenemos algo a mano, que podemos rehabilitar en lugar de comprar algo nuevo. Si ya tenemos algo, ¿por qué no echar mano de eso? Son pequeñas acciones que sumadas pueden hacer grandes cambios. Otro de los desafíos con los que no estamos cumpliendo es la protección de áreas protegidas y de vida silvestre. Todos los días se escuchan denuncias de que se están avasallando estos espacios protegidos, que se violan los derechos de la madre tierra, etcétera, de diversas maneras. Entonces, este también es un desafío grande, importante, con el cual debemos cumplir. La pandemia nos está enseñando, creo, muchas cosas. La invasión a espacios protegidos, la invasión a vida silvestre, nos está dando serias lecciones de vida, pero al parecer aún nosotros no estamos tomando de manera seria lo que esta pandemia nos está dejando y lo que podría dejarnos más adelante, ¿no? Y por último es la aplicación de la normativa ambiental vigente que ya tenemos. Por ejemplo, en el municipio de Cochabamba tenemos leyes interesantes que están orientadas a mejorar de alguna manera la calidad ambiental. Tenemos la ley municipal de la bicicleta, que es una alternativa al uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Tenemos la ley del arbolado y también el decreto de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, creo que no es tener más leyes, hacer más leyes, sino es ya aplicar las que ya existen, pero sobre todo tener una revolución interna propia, cada quien desde el lugar que ocupa, ¿no? Y empujar este cambio, ¿no? Porque el tiempo lamentablemente se va acabando y eso nos va a cobrar factura muy pronto a nosotros y a las generaciones que vienen. Bueno, eso sería así. Muchas gracias a Carla Urquidi por su exposición. Volveremos con el programa Aptapi de Saberes y nuestro tema de hoy, Cochabamba, la relación entre naturaleza y sociedad, después de una pequeña pausa. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Cepra Satelital FM 100.9. Inicio de la tanda publicitaria aquí en Cepra. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. Hay fuegos grandes. Juana Zurduy de Padilla fue la primera mujer boliviana ascendida al máximo grado militar en la categoría oficiales. Hay fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Yo soy afroboliviana. Yo aymara. Yo soy potosina. Quechua. Camba. Hay gente de fuego sereno quien se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Es un mensaje de Radio Cepra, recordando a Eduardo Galeano. Si piensa en una buena salud, también piensa en una buena alimentación. Gopal. Restaurantes vegetarianos con un sabroso menú. Gopal, una tradición en Cochabamba. Ahora con servicio delivery a domicilio. Ensalada, sopa, segundo y pan integral. Gopal, sabor, nutrición y salud. Realice sus pedidos a los teléfonos 452-2534 y 425-6968. Al celular 727-05-305. Gopal, una tradición en Cochabamba. Cada día le enviamos el menú por WhatsApp. Gopal, restaurantes vegetarianos. Compañeros, hemos ganado el partido. ¡Qué alegría, hermano!
Ahora festejemos con una gaseosa. Cuidado con las gaseosas. Mucho azúcar puede saber amargo. Mejor, controla tu glicemia. Hay una primera campaña contra la diabetes de Innova Salud. Tienen más de 40 consultorios a nivel nacional y solo te cuesta 40 bolivianos. ¡40 bolivianos! ¡Qué buen precio! Gracias, hermano. Ahora mismo me pongo en contacto. Del 20 al 31 de julio, cuida tu glicemia. Contáctanos vía WhatsApp al 7868-3030. Con salud, todo se puede. Innova Salud. Encuéntranos en Facebook como Innova Salud Bolivia. Venceremos la pandemia previniendo y controlando la diabetes. Fin de la tanda publicitaria. Continuamos con la programación de CEPRA. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Estamos de vuelta con el programa Aptapi de Saberes, un espacio común del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Mi nombre es Steffen Heinzelmann y el tema de hoy es Cochabamba, la relación entre naturaleza y sociedad. En la primera parte de nuestro programa hemos escuchado la exposición de Carla Urquidi y ahora seguimos con la exposición de Carlos Crespo. Carlos Crespo es sociólogo y un experto en medio ambiente y desarrollo sostenible. Y quiero empezar con enfatizar la importancia de, para entender esta relación sociedad-naturaleza, en el caso de Cochabamba, es imprescindible tener una mirada de lo que se llama la historia larga, ir más allá de estas lecturas más coyunturales, porque teniendo esta mirada, no nos olvidemos de que los ciclos ecológicos son procesos de procesos largos, los procesos geoquímicos son de historia larga. Entonces, tener esta mirada de lo que la Escuela de los Anales llama la cuenta larga es muy importante para entender esta relación sociedad-naturaleza. En el contexto de la pandemia también es un tema muy importante. La pandemia de alguna manera es un analizador de esta relación sociedad-naturaleza. Esto a propósito de algunas afirmaciones que ha estado circulando sobre que el coronavirus traerá transformaciones sociales, algún tipo de transformaciones sociales. Están desde quienes afirman que la pandemia nos hará mejores seres humanos, hasta el filósofo marxista Slavoj Žižek, quien dice de que el coronavirus es un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista. Por tanto, lo que se viene es el comunismo del siglo XXI, según Žižek. Si leemos estas afirmaciones como ciclo histórico corto, nos sorprendemos de actitudes y comportamientos que indudablemente se han modificado en este espacio corto de la pandemia en el caso de los cochabambinos. Pero si lo vemos desde la historia larga, la sorpresa es menor, pues esta nos muestra una historia larga de interacciones de la sociedad cochabambina con su entorno ambiental. Y esta construcción histórica de esta interrelación está muy fuertemente enraizada en una suerte de orgullo o amor que hemos tenido los cochabambinos históricamente por el valle, por el paisaje y la naturaleza del valle, ¿ya? Y esto ha sido muy bien retratado por la literatura. Quiero recordar ahora, por ejemplo, en la década de los principios del 60, el poeta cochabambino Edmundo Camargo, en su poema Atahualpa naciendo de los surcos, habla sobre la paz del huiro en el dulzor del valle, la patata de dedos subterráneos, las cuerdas de la lluvia en instrumento agrario de bonanza. Este poema nos está mostrando, justamente, está retratando esta sensibilidad con el paisaje del valle. Está mostrando, en este caso, el huiro, que es una variedad, es la forma del maíz en fresco, las papas que tienen que ver con el valle y también con las partes de altas del valle. Es decir, esta sensibilidad forma parte de la historia larga también de los escritores y poetas que han retratado al valle. El escritor Demetrio Canelas hablaba a principios del siglo XX sobre que no hay nada más bello y amable que aquella floresta de Calacala, reclinada a las faldas de la cordillera del Tunari y durmiendo su siesta lujuriosa
bajo la protección lejana de los altos picos engastados de nieve, enlazándose en estrecha amistad con las campiñas de la Chimba, de la Recoleta y Zarco, como 5 hermanadas jóvenes acostadas en un solo lecho. Él, al contemplar el panorama desde la orilla del Rocha durante la marcha. Es decir, esta celebración del paisaje y la naturaleza se va repitiendo a lo largo de en los escritores, en los cronistas del paisaje cochabambino. Ahora bien, este homenaje, esta celebración de la naturaleza y del paisaje cochabambino también va paralela a una paulatina historia de intervención antrópica en el valle. La historia del Valle de Cochabamba, se podría decir, es la historia larga de la intervención antrópica en el Valle de Cochabamba. Es decir, paulatinamente las poblaciones locales hemos hecho intervenciones radicales en el paisaje y la naturaleza del valle y que ha supuesto un deterioro paulatino también de este ecosistema. Entonces, esta es una suerte de yin y el yang de nuestra relación con el paisaje cochabambino. Celebramos, interactuamos con él, pero al mismo tiempo hacemos unas intervenciones radicales y brutales en muchos casos. Entonces, hemos hecho un estudio sobre el río Rocha, por ejemplo, que nos permite reconstruir esta intervención antrópica, ¿no? Desde las intervenciones tempranas que seguramente hizo en el periodo precolonial, en el periodo Inca. No nos olvidemos de que el Inca Huayna Cápac, cuando llega a Cochabamba, hace una repartición de tierras en toda la parte noroeste del valle a señoríos aymaras, como parte de acuerdos de reciprocidad y de las relaciones que tenían con los señoríos aymaras. Y esto supuso una intervención brutal en el paisaje cochabambino. No nos olvidemos, por ejemplo, el cambio del curso del río Rocha por parte del encomendero Martín de la Rocha, que implicó un cambio radical del paisaje en el curso original, que pasaba por la zona de las Cuadras, y que implicó un cambio también en el paisaje. Es decir, a lo largo de la historia del valle, de la ciudad de Cochabamba, tenemos hitos de esta intervención antrópica y que paulatinamente fueron transformando el paisaje. Los cronistas nos cuentan de que el valle de Cochabamba era un valle cenagoso, por eso se llamaba Cochabamba, era un valle de alta humedad. La zona de las Cuadras, la gente se enfermaba por malaria, por enfermedades, porque eran zonas de pantano. Entonces, cómo el valle se ha ido transformando en estos siglos de ser una región cenagosa, de alta humedad y de alta biodiversidad, a una zona en proceso de desertificación, ¿no? Los ecólogos nos dicen de que el Valle de Cochabamba forma parte de la formación tucumano-boliviana, es decir, muy cercana más bien al ecosistema de Chaco. Es probable que el Valle de Cochabamba se iba a volver un Chaco si no hubiera habido presencia antrópica, pero por la intervención humana este proceso se ha acelerado. Estamos acelerando procesos que la naturaleza le iba a tomar mucho más tiempo. Y en el caso de Cochabamba, esto ya está evidenciado, es principios de los 80 donde este proceso de aceleración de esta intervención antrópica y por tanto estos graves impactos ambientales se van acelerando, ¿no? Es decir, en muchos casos estos impactos son irreversibles, por tanto una crisis ecológica muy grave la que está sufriendo el Valle de Cochabamba y que algunos aspectos han sido señalados en la anterior presentación. Entonces, la historia larga es una historia larga de intervención y destrucción del paisaje cochabambino. Ahora bien, pero también esta historia larga es la historia, en el caso de la ciudad de Cochabamba, y quiero mencionarla, es la historia de la segregación y la diferenciación espacial en la ciudad, ¿ya? Hemos encontrado en un estudio que hemos realizado 4 momentos históricos de esta historia larga de la ciudad, donde hay toda una estrategia de promover la segregación espacial, la separación física de determinados sectores con particularmente los indígenas, ¿ya? Es decir, mi argumento es de que en el caso de Cochabamba hay un ideal de segregación espacial en su historia larga.
empezando por la reforma toledana que crea los pueblos de indios y la villa de Oropesa, está también vinculada a eso, es decir, buscar la separación física entre la élite española con los indígenas, ¿no? Que no funciona, por supuesto. Hay otro segundo momento que hablamos de ya en el periodo republicano, donde se busca, esto también ha sido estudiado, la prohibición de las chicherías a fines del siglo XIX, en el caso de la ciudad de Cochabamba, también forma parte de una estrategia de promover la diferenciación, la segregación espacial desde los poderes locales, ¿no? Un tercer momento que podemos visualizar es el famoso plan regulador de 1950, que fue impulsado por jóvenes arquitectos formados con el enfoque de Le Corbusier, que es un enfoque absolutamente antiambientalista, que destruye la memoria histórica de las ciudades. Sus consideraciones ambientales de esta perspectiva son muy bajas. De esa manera es de que, por ejemplo, este plan regulador ya diferencia zonas de clases de mayores ingresos con zonas populares. El plan regulador ya zonifica la ciudad en esa perspectiva, fortaleciendo toda esta lógica de diferenciación y segregación. Y en el fondo, fortaleciendo toda una lógica de segregación de la zona sur. Y este es el cuarto momento a partir de los 80, donde se consolida, yo diría, la zona sur como otra ciudad. O sea, hoy si vas a la zona sur es como ir a otra ciudad, ¿ya? Y en el caso de la zona sur es más grave aún hoy, porque un estudio que hemos realizado sobre las infraestructuras más contaminantes en la ciudad de Cochabamba, hemos encontrado que la mayoría de ellas están en la zona sur. Empecemos del aeropuerto, la planta de Albarrancho, las plantas termoeléctricas, los mataderos, es decir, tienes las infraestructuras más contaminantes que producen mayores impactos ambientales, están ubicadas en la zona sur. Esta es una expresión de esto que estoy afirmando. La ciudad de Cochabamba es una ciudad totalmente segregada y este proceso se está profundizando. Hoy este boom que hay de los barrios cerrados, este boom que existe de los condominios, de los edificios condominiales, está promoviendo y fortaleciendo esta segregación y fragmentación, que es otro concepto importante que debemos estudiar, el concepto de fragmentación urbana. Es decir, se están construyendo islas de bonanza, ¿ya? Es decir, el barrio, estoy pensando en el barrio de aquí en la zona norte, la urbanización del Bosque, por ejemplo, que es una urbanización que es como ir a otro país, tiene un entorno totalmente popular, ¿ya? Es decir, este es un ejemplo de cómo el espacio urbano se va fragmentando. Entonces, parte de esta relación sociedad-naturaleza es este proceso de segregación y fragmentación. Otro aspecto que quiero problematizar en esta plática es otro estudio que hemos realizado en la Escuela Forestal, donde soy parte del equipo de investigación, sobre las percepciones que tiene la ciudadanía. Esto me conecta con la anterior presentación respecto al arbolado. Tenemos por lo menos unas 3 tesis de grado donde se han hecho estudios de percepción de la gente, de los vecinos sobre el árbol, ¿ya? Y nos hemos encontrado con resultados dramáticos, porque entre el 70 al 80% de la población cochabambina tiene una percepción negativa del árbol, ¿ya? Porque el árbol está asociado a la inseguridad, porque el árbol, alrededor del árbol vienen los polillas, los maleantes, viene la gente a hacer cosas ofensivas a la moral, va a echar basura, obstaculiza los negocios. Esta ciudad es una ciudad de comerciantes, como ustedes saben. El comercio es una actividad brutal, entonces se considera al árbol como un obstáculo que a los letreros o a la actividad comercial. Entonces, el árbol definitivamente en Cochabamba está estigmatizado, ¿ya? Ahora, una pregunta que inmediatamente surge, porque esto es algo que ha salido también en estos estudios, es si existe alguna relación con el origen étnico y la destrucción del arbolado urbano. Y la respuesta en algunos casos es sí. Este es un tema que hay que profundizar, ¿ya? O sea, yo lo plantearía como una pregunta abierta, porque efectivamente, objetivamente, el porcentaje, el índice de arbolado urbano que existe en la zona sur es absolutamente
menor a lo que existe en la zona norte. ¿Ya? Entonces, el arbolado urbano, el arbolado público se convierte también en un indicador de diferenciación y segregación espacial. ¿Ya? Mientras en la zona sur no vas a encontrar ni parques ni árboles, en la zona norte vas a encontrar, es otro el panorama. Entonces, y en la zona sur además es mayor la presencia de los migrantes, particularmente aymaras. Entonces hay una suerte de prejuicio, se podría decir, bueno, esto es algo que hay que estudiarlo, de asociar a que los migrantes de origen aymara que vienen, se dice, de un paisaje donde no existe árboles, por tanto el árbol es considerado un obstáculo, ¿ya? Objetivamente las zonas estas de migrantes son donde hay menos árboles. Pero tenemos el caso contrario, que yo siempre lo pongo a colación, es el caso de Quillacollo. La ciudad de Quillacollo, predominantemente quechua, si ustedes van a esa ciudad, es una ciudad desierta, no tiene árboles. Y los ciudadanos que son, comillas, de origen quechua, son también totalmente enemigos del arbolado. Entonces, el tema de la asociación con el origen étnico es un tema que hay que seguir escarbando, pero hay mucho, yo diría que es parte del prejuicio racializado respecto a esta problemática. Por otro lado, quiero plantear respecto a los desafíos, para ir luego a la conversación, que también es algo que se ha pedido para esta conversación. ¿Qué tipo de desafíos nos plantearíamos frente a la crisis ecológica que vive hoy el Valle de Cochabamba en esta interrelación sociedad-naturaleza? Se me plantean algunos puntos que quisiera compartir. La primera es la importancia de tener como les digo, esta mirada de historia larga. Los que definen políticas públicas, los políticos, normalmente ellos viven de la coyuntura, del momento. Entonces, ¿cuántos votos voy a ganar? Entonces, una política pública seria, de verdad, debería tomar en cuenta esta mirada de largo plazo, de la ecología del Valle Cochabambino, de las interacciones de la población con su entorno. En segundo lugar, tener esta mirada de largo plazo nos permitiría visualizar otro elemento que yo llamo la cultura bioregional. Es decir, esta pregunta de ¿qué significa ser bayuno? ¿Qué significa ser cochabambino hoy? ¿Ya? Mi respuesta es, ser bayuno en realidad es la historia larga de aprender a vivir en un ecosistema de valle. ¿Ya? Es como los bayunos, en esta historia larga hemos aprendido a vivir en el valle. Entonces una cultura bioregional es una cultura de larga, de ir aprendiendo a vivir en un ecosistema. ¿Ya? Entonces, enfatizar esta perspectiva bioregional es muy importante porque nos permitiría tener una mirada más local, entender el Valle de Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, como esta interacción entre la sociedad y su entorno, ¿ya? Si esto pudiéramos traducirlos en procesos educativos, sería fabuloso. Es decir, por ejemplo, los cochabambinos cada vez conocemos menos cuál es la flora y la fauna que caracteriza al Valle de Cochabamba. ¿Cuáles son las especies endémicas que existen en el valle? No sabemos. Es decir, no conocemos esta historia de nuestro entorno. Creo que es importante fortalecer la autonomía de la ciudadanía, no esperar del Estado, de los poderes locales, que son parte del problema, como estamos viendo en realidad. Confiar en la capacidad de organización, de apoyo mutuo de la gente, que es parte de la historia larga. La historia larga del Valle de Cochabamba también es una historia larga de cooperaciones y apoyos mutuos que debemos entender y fortalecer más bien. Durante 14 años hemos estado viviendo en un estado donde se buscaba de que el Estado te resuelva todo. Es lo que yo llamo la política de demanda, esperar de que el Estado te resuelva, en este caso, el tema ambiental. Yo diría de que hay que ir más allá de eso. Y ahí viene la conducta del grupo, de las personas, la capacidad de estructurar procesos en este sentido, más allá de esperar que el Estado nos ayude o no nos ayude. Reducir estos procesos de segregación y fragmentación. Una ciudad que sea más integrada,
¿no? Hoy el sociólogo Richard Sennett, en su último libro, justamente está intentando pensar la importancia de los espacios integrados. Los espacios que son espacialmente de acceso universal, por ejemplo, dice, esto ya está estudiado también, el riesgo de conflictos racializados, con estos conflictos que hoy los vivimos también seguramente se reducirían. Es decir, ciudades que sean más integradoras, más universales, ¿ya? Es decir, esta idea de una zona sur que es totalmente diferente al resto de la ciudad es algo que hay que reconstruir la ciudad en esa perspectiva. Y esto implica construir una ciudad de escala humana, una visión ecológica de la ciudad es tener la escala humana de la ciudad. ¿Cuál es esa escala humana? Es lo que debemos construir. Y finalmente es importante, dado los datos también de la anterior encuesta sobre el rol de la importancia de la contaminación atmosférica, ¿no? Entre el 80% por lo menos de la contaminación atmosférica de la ciudad de Cochabamba, en realidad del eje metropolitano, es producido por los motorizados. Esto ya está recontra archimega demostrado. Entonces, la única manera de reducir la contaminación atmosférica, hoy agravada por este fenómeno de inversión térmica que vivimos en el periodo invernal, por eso los índices de coronavirus se incrementan, como ya se ha mostrado, y porque la contaminación atmosférica y este fenómeno de inversión térmica agrava el problema. Necesitamos reducir efectivamente el número de autos circulando en la ciudad. Esto es fundamental. O sea, lo demás es demagogia en política pública, se podría decir. Físicamente debe haber menos autos circulando en la ciudad, no hay otra. Y estos autos que circulan deben ser en condiciones ambientales seguras, ¿no? Es decir, el transporte público que tenemos es totalmente precario, no solo porque no es un transporte adecuado para trasladar gente, sino porque son ambientalmente ya inadecuados. Son modelos antiguos que están impactando mucho al medio ambiente. Entonces, el tema de la contaminación atmosférica en la ciudad pasa principalmente, yo diría, por reducir el transporte motorizado, reducir nuestra adicción al petróleo, como diría mi amigo Margaval. Esto es lo que quería comentarles en este momento y señalarles de que estos temas en realidad forman parte de un curso corto que estamos organizando en la Escuela Forestal sobre sociedad y naturaleza, y que esperamos, los invitamos también a participar. Gracias. Muchas gracias a Carlos Crespo por su exposición muy interesante. Y así acaba el programa Aptapi de Saberes en Radio Cepra. Mi nombre es Steffen Heinzelmann y lo que me queda es invitarles al próximo programa el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Radio Cepra. También encuentran las grabaciones de nuestro programa en la página Facebook del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Y encuentran más información sobre nuestro colectivo en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Solo tienen que buscar por Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Bolivia. Entonces, hasta próximo sábado a las 9 de la mañana en Aptapi de Saberes. Cuídense bien y tengan un buen sábado. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agricolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Nosoj Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.